Mejor hablar en M24. Desde 1840, el 26 de mayo, se celebra el Día Nacional del Libro en conmemoración de la inauguración de la primera biblioteca pública del país, la Biblioteca Nacional, en 1816. Una biblioteca no es otra cosa que el foco en que se reconcentran las luces más brillantes que se han esparcido por los sabios de todos los países y de todos los tiempos, sostuvo su entonces director, Dámaso Antonio Larrañaga, al instalarse en la actual Plaza Zabala. Para celebrar este día, mejor hablar con el escritor, dramaturgo y periodista uruguayo, autor, entre otras cosas, de las novelas Memorias del Calabozo, Las cartas que no llegaron y La caja de zapatos, recientemente publicada, Mauricio Rosenkopf. Rosenkopf, bienvenido a M24, es un gusto recibirlo. Pero, con mucho gusto. Además, un día acordate que cuando a Purificación le dieron el parte que Larrañaga inauguraba la biblioteca, el santo y seña del gauchaje fue, sean los orientales tan ilustrados como valientes. La presencia de don José ahí es ejemplar también. Preciosa esa referencia, porque aparte justamente nos lleva a ese tiempo y volviendo a la frase de Larrañaga que recién Mariana leía, ¿no? Una biblioteca no es otra cosa que el foco en que se reconcentran las luces más brillantes que se han esparcido por los sabios de todos los países y de todos los tiempos. Eso lo sostuvo entonces Larrañaga por allá, por 1816. 205 años después, ¿no? En un mundo que felizmente sigue teniendo libros, pero también otras vías de acceso al conocimiento. ¿Sigue siendo ese foco la biblioteca? Y yo pienso que sí. El contacto físico con el libro, el dejarlo quietito ahí, saber que está y que no se mueve, que no se apaga, que no se desconecta. Que podés leer las páginas que quieras y lo cerrás en el momento que se te da la gana, que lo tenés en la cabecera, en la mesa de luz. Hay una comunidad del lector con el libro, incluyendo el papel, pero eso va desde los primeros días en que convirtieron el papiro en material de lectura. Yo pienso que no, siempre se temió de que la pantalla iba a sustituir al libro y son esos sustos que tenemos a veces en la civilización de los nuevos acontecimientos. También dijeron que cuando apareció el cine se terminaba el teatro, entonces fíjate que los dos cabalgan juntos, cada cual con su estilo. Y cuando apareció en la televisión se iba a morir también el teatro, lo mataron de todos lados. Y bueno, pero acá vamos tirando, los libros se mueven, se venden, se escriben, y además es el testimonio que se deja en un anaquel y te nutre constantemente. Inclusive cuando buscas un libro y te encontrás con el lomo de otro, el solo hecho de ver el lomo de alguna manera te asocia y recordás y se refresca el recuerdo en las neuronas, y eso es, eso es para siempre. ¿Cuándo nace su vínculo con los libros? Supongo que acá nos remontamos a su infancia. ¿Qué recuerdos tiene de esos primeros encuentros? Y bueno, de las primeras cosas, había un médico que vivía frente a casa que pateaba con la izquierda. Yo estaba en estado licial entonces y recuerdo las primeras novelas que leí. Fíjate, una de ellas, Así se templó el acero, y después aparecieron la de Howard Fast, Espartaco, Mis gloriosos hermanos, y bueno, y ahí se fue desencadenando, y después toda una literatura que tenía, como de las cosas que recuerdo intensamente de Jorge Amado, El Caballero de la Esperanza, que era la gesta de Luis Carlos Prestes alzando la tropa y atravesando todo Brasil resistiendo el golpe. Bueno, o de Julius Fusik, en
casi al pie del patíbulo cuando estaba condenado por los nazis y preso, y logra sacar sus últimos testimonios, el último reportaje, digamos. Y por ahí vienen, y después el contacto en el liceo nocturno, ahí sí ya éramos intelectuales, poco menos, porque después de clase íbamos al Sportman. Claro. Entonces, claro, ya la cultura de boliche ya levanta en pila. Y el boliche del barrio también levanta en pila en materia de lectura, de conocimiento, de raíces. Así que fíjate, ahí anclaba el Gallego Menéndez en el boliche, y bueno, tenía presente ahí, él era un refugiado de la Guerra Civil Española, había combatido, la familia había quedado allá. Así, solo con ese testimonio ya tenías lo que tenías. En fin, me habló recién de ese vecino que pateaba con la izquierda, que fue muy importante en su acceso a la literatura cuando usted era muy joven. En una Montevideo que me imagino tenía mucha gente muy familiarizada con la lectura, pero posiblemente tuviera todavía mucha gente que no sabía leer, o alguna gente que no sabía leer. Lo recuerdo hace unos años a usted comentando creo que en La Tertulia, entonces en Radio El Espectador, o describiendo algún personaje de sus barrios de crianzas que pedía que le leyeran en voz alta. ¿Cómo era aquella Montevideo en cuanto al acceso a la lectura, producto de la educación de la gente, de que había cambios que todavía estaban en marcha? Bueno, digamos, mi cultura en ese momento era barrial, digamos. Uno dice que el boliche es semi-universitario. Había... pero ya a otro nivel. Yo te puedo decir que teníamos en el barrio un Leonardo da Vinci, que era el Tito Ferme. La primera obra de teatro que yo vi estaba escrita por él, comedia musical, se intitulaba No hay barrio como mi barrio. Y armó el elenco en el barrio y lo dirigió, y estrenamos en una cancha bocha, en la cancha bocha de Culturutí. Imagínate lo que era eso. Pero además el Tito hacía la escenografía y hacía los muñecos del tablado y hacía letra pa' murga y tango. Yo recuerdo canciones, no sabía música, era un silbador. Digamos, recuerdo que mirá, si me apuras un poco te canto alguna de las cosas del Tito Ferme. Bueno, pero eso era el barrio, y además con un respeto a la memoria y a las raíces, porque el Macho Gutiérrez, que era el filósofo del barrio, recordaba o comentaba que Florencio Sánchez era del barrio. Que había sido del barrio de la verdad, porque él vivió en Estero Bellaco y 8 de octubre, junto a la iglesia de Tierra Santa. Pero esta versión es fantástica, porque decían que donde estaban los 7 ranchos frente a la Olímpica, que eran ranchos de chacra, bueno, ahí, pumba, en uno de esos ranchos vivía Florencio Sánchez, que se le veía de mañana temprano hacer trabajo de cestería, que después los vendía en la feria, que después pasaba por el correo y a pedir papeles usados, telegramas viejos, vencidos, yo qué sé, y después con un litro de vino se iba al ombú de Belgrano y Las Heras, que está ahí, que en el barrio todos lo conocemos como el ombú de Florencio Sánchez, y ahí se sentaba manso y carretilludo en avanzado estado y te escribía alguna obra, como quien no quiere la cosa, ¿no? Moneda falsa, que hacía, barranca abajo, y tecleaba. Y cuando estaba muy compungido se iba a la farmacia de 8 de octubre y Garibaldi, ahí se sentaba en un banco de plaza y el dueño de la farmacia le traía un vaso de agua con bicarbonato. Esas son leyendas, ¿qué querés? Y de ahí seguro, como no voy a atender al teatro primero que nada.
Y ahora estamos con estas cosas que han salido simultáneamente, porque mirá lo que son las cosas. Por un lado sale La caja de zapatos, que son testimonios en forma de literatura, digamos. Y por otro lado, simultáneamente sale La vieja y peluda rebelión de los cañeros, que tiene que ver con la caja de zapatos también, porque están ahí las raíces. Entonces, y de alguna manera aparece en la caja de zapatos los refrescos, los recreos que tiene el personaje de la caja de zapatos, que vive bajo la penumbra de una capucha, sin más alternativas, sin otro tiempo que el tiempo que puede crear con su imaginación, con la tela de la capucha como horizonte, desfila su vida. Y los recreos son esos encuentros de barrio. Y después la rebelión de los cañeros, que de alguna manera fundamenta en otro libro las razones por las que se encuentra ahí. Esa rebelión de los cañeros que trae recuerdos impresionantes, junto con los hombres del arroz, porque eso es anterior y van juntas, y eso tiene que ver con el primer encuentro con el Bebe, con Raúl Sendic, en una huelga en un Uruguay, fíjate vos, que estaba festivamente publicitado como la Suiza de América. Claro. Y que teníamos un Montevideo con luchas obreras y gremiales, pero no teníamos presente cómo se vivía en los lugares que habían sido, no hacía mucho tiempo, pueblos de rata. Con el alambrado de los campos habían desaparecido las poblaciones que estaban dentro del territorio de las estancias, entonces había hambre, miseria. Y bueno, y ahí se dio una anécdota una historia que está registrada. A mí, yo estaba trabajando en el Popular, que estaba en el plantel de los fundadores, digamos, y ahí me mandan por el lado de la redacción y por el lado del partido, comprenderás, a una huelga de trabajadores arroceros, de peones arroceros, que había estallado en la Charqueada, que había sido organizado por un dirigente metalúrgico socialista, Orosmil Leguizamón. Y ahí llegaba un camión, un ómnibus barrial, algo mejor que una carreta, y a veces pasaba y a veces no. Bueno, la cosa que fui a dar ahí, y entonces entré a la realidad del latifundio y a la realidad de que ellos no tienen para perder nada más que las cadenas. Entonces te encontrabas con un pueblo arrocero, la Charqueada. Viví en el rancho de Orosmín y de los dirigentes arroceros del sindicato que se llamaba Sindicato Único de Arroceros, SUDA, fíjate vos. ¿Qué sigla? Y bueno, y ahí cae un periodista de vanguardia socialista con una cámara fotográfica colgada al pecho que parecía el cencerro de un toro. Y bueno, y ahí en piso de tierra entramos a barajar. Era Raúl Sendic. Y después claro, los trabajadores arroceros ahí trabajaban 14 horas por día, no tenían botas, no les pagaban con plata, les pagaban con tarjetas de cartón de la empresa, que era canjeable por plata con grandes descuentos en la cantina también de la empresa, hecho que años después, porque esta historia continúa, cuando pasemos a los cañeros, en el norte, en las cañeras también pagaban con tarjetas de cartón. Y bueno, entonces con esa realidad chocamos, y bueno, y esas cosas también pasan por la cabeza en la caja de zapatos del que añora en un carauzo, que no llega a ver porque está encapuchado para toda la vida, que quiere llegar a la caja de zapatos donde su madre guardaba las fotos, que son la memoria.
él quiere ser memoria. O sea que la memoria también tiene un rol central en la caja de zapatos. Lo ponemos en contexto. La novela suya, Mauricio, que se publicó el 3 de mayo, en este tiempo en el que, como usted decía, también recientemente, en este caso Ediciones del Berretín, reeditó otra novela de 1969, La rebelión de los cañeros. Recién pasamos por la caña, también por el arroz, por su encuentro con Sendik, terminamos en la caja de zapatos. Si nos permite, Rosenkopf, lo invitamos a hacer una breve pausa y sigue dialogando con Mariana Abreu, nuestra compañera. Pero con muchísimo gusto. Seguimos en Mejor Hablar, en entrevista con Mauricio Rosenkopf. Mauricio, es mi turno de saludarlo ahora y abordar temas de actualidad, porque un escritor no solo mira hacia su interior, ¿verdad?, sino también a su entorno, como ha descrito con Martín Rodríguez en los libros también que ha creado. ¿Cómo está viendo los tiempos que nos tocan vivir con la pandemia particularmente? Bueno, son tiempos difíciles, tiempos complicados. Digamos, si hace 10 años alguien escribe una novela de ciencia ficción explicando que esto que estamos viviendo y que está viviendo el mundo tiene que estar muy bien escrito para que sea creíble, ¿no? Y ahora estamos viviendo en algo inesperado, en algo muy fuerte. Tendrá antecedentes, pero ¿quién tiene memoria de la peste negra o de la bubónica? Y hoy justo esa pregunta me la haces en un día donde se han estabilizado o tienden a ascender y más o menos andan ahí 50, 60 muertos por día, que han logrado a través de la publicidad, digamos, o de la forma en que se informa, que los muertos se han convertido en números. Es una estadística nada más. Nadie habla de sus padres, nadie entrevista a los deudos, nadie cuenta la edad que tenía y qué hacía y en qué trabajaba. Y al mismo tiempo que ayer 4.000 nuevos infestados, todos los días aparece, hasta el cardenal aparece infestado, ese mismo día, por presiones insólitas de los propietarios de los free shop y con la historia que la está viviendo todo el país, de que estamos semi paralizados porque no hay posibilidad con el temor de los contagios, lo que abren alegremente es una frontera permeable frente a un Brasil que anda peor que ningún país del mundo, porque tiene una conducción que niega inclusive la pandemia, y se da alegremente y simultáneamente, sin reacciones de que cuando mueren 50, 60 por día, abren y llegan 10 ómnibus, 400 autos a la frontera para hacer las compras, y además gestionan que no se pague el IVA. Entonces de ahí van a mejorar, van a tener trabajo, pero van a tener trabajo y van a dar trabajo, pero en el hospital. Y además eso se proyecta a todo el país. Entonces uno queda totalmente desconcertado. No se entiende cómo en Salto y en Paysandú están pidiendo que no haya iniciación presencial de cursos escolares, porque los padres los traen y se juntan en la puerta a la entrada y a la salida, y ya estamos abriendo los free shop cuando tendrían que tener una atención de otra naturaleza. Y bueno, y tenemos un gobierno cerrado, con un partido colorado, con un vallismo desaparecido, con un partido nacional donde el guillonismo tenés que buscarlo por lupa para ver dónde está, y dónde está es un gobierno del herrerismo, digamos, o como dice el PP, el neo-herrerismo. Así que usted recién
Sí, disculpas. Hacía referencia al rol de los medios de comunicación y lo conecto con una frase que fue muy utilizada y se popularizó mucho, una frase suya, que también la relaciono con esto que está diciendo. Usted dijo al portal del PIT-CNT, nos gobierna una agencia de publicidad. Ah, sí. ¿Qué quiso decir con eso? Y que tienen una gran habilidad y hay que reconocerlo y respetarlo, pero no es más que eso. Es decir, es impresionante ver como cuando se informa y las informaciones van a la hora que salen todos los canales con el informativo, se dan las cifras y se cortan las cifras y no hay ningún comentario ni se consulta a nadie, sino que lo que se produce es pasar a otro tema. Mirá qué bien que estamos vacunando. Pero eso es obra y gracia de una agencia bicha que de alguna manera nos hace adquirir la mercancía que nos ofrece. Y bueno, hay que apeyugar con una situación distinta a la que hemos tenido. Está gobernando el Partido Nacional, el sector conservador del Partido Nacional, y tiene una coalición que está siendo pinino. Digo, ya saltó un dirigente de un sector que tendía más al centro del Partido Colorado, ahora aspiran que regrese Bordaberry. En fin, vivimos días duros, no hay capacidad de movilización. El PIT-CNT y las organizaciones sociales están peleando a muerte por llegar a las firmas por la campaña de LUC. En fin, la izquierda está debilitada, pero lo grave del asunto es que nadie se alarma porque hacen cuando se está pidiendo que la gente que no puede trabajar porque para evitar las infecciones tiene menos ingresos, entonces tiene menos suministros para la mesa, y ahí se da de que reparten 4 bandejas y hacen conferencia de prensa y te encontrás con que dan 15.000 puestos de trabajo por 2 meses a mitad de mes con un salario ninguneado, y se anotan para 15.000 puestos de trabajo en todo el país cerca de 250.000, casi 250.000, es decir, hay 250.000 que no tiene asistencia por ningún lado porque es una de las condiciones, y aparece, y nosotros no tenemos problema, tenemos que resolver el problema en la Parroqueta y la calle donde se nos quedó la 4x4, en los Arenales. Y bueno, y no hay una reacción todavía que marque una presencia de disgusto y con fuerza, y bueno, seguiremos trillando, tenemos una vieja experiencia, y ya tendremos posibilidades, pero se está actuando con mucha altura y vamos a ver, el entendimiento de las fuerzas en este momento es fundamental para salir de la pandemia. Esto nos lo agrega la agencia de comunicaciones y los herreristas, los neoherreristas. Esto en el país no se arregla solo, esto tiene que haber un entendimiento de todas las fuerzas políticas en una mesa, y dejar de lado esas vanidades que sienten que lo que tienen entre manos es un juguete nuevo y grande. Rosenkopf recién decía que la izquierda está debilitada. ¿Cómo podría ser de otra manera? O sea, ¿qué se podría hacer desde las fuerzas de izquierda para subsanar, digamos, esta posición? Si vos ves lo que pasa en Montevideo, lo que pasa en Canelones, y la energía que tiene Yamandú y la que tiene Carolina, y digamos, no estamos tan
penando. Es una situación nueva, distinta, nos agarra mal parado, pero tenemos material humano suficiente como para salir adelante, acentuar las convicciones y lograr ese entendimiento que es fundamental para superar el primer tema que tenemos, salir de esa cosa espantosa de la pandemia. Te das cuenta, ya ni el cardenal puede despedir a Larrañaga porque está cometiendo una falta, un pecado capital, te diría. Habló del Partido Colorado, del Partido Nacional. ¿Cómo está mirando a Cabildo Abierto, un socio también de peso, ¿no?, en esta coalición de gobierno? Bueno, ahí hay alguno que 2 por 3 se manda algún exabrupto. Es un partido político nuevo, con una impronta muy fuerte de Manini, y hay que ver. Nosotros no podemos, como fuerza política, dejar de tener puentes con todos, que con el realismo lo tenemos, y con los restos del wilsonismo que andan desparramados por ahí también. Es un país de diálogo, y veremos cómo se desarrollan las cosas. Yo creo que lo fundamental de parte de la izquierda es mantener esta actividad que tiene y dejar de lado esas cosas que nos impone la publicidad de la agencia, porque fíjate que nunca oí que el Partido Colorado se hiciera una autocrítica o se le hiciera el Partido Nacional, y cada vez que aparece un dirigente entrevistado del Frente Amplio le preguntan por la autocrítica. Aparece el cuento aquel de vos sentate ahí que voy a hacerte la autocrítica. Entonces, fíjate vos, mirá, la gente se olvida, pero Ope Pasquet, en un aniversario del golpe en la Asamblea General, hizo una intervención donde decía que el Partido Colorado tenía que hacerse una autocrítica por las responsabilidades que había tenido en el advenimiento del golpe, y no todos los colorados y los vallistas estuvieron. Quiso poner las cosas en su sitio, y la reacción de Jorge Valle, digo, ese es un idiota, ese es el imbécil de siempre. Fíjate vos qué sentido tienen de la autocrítica en esa materia. Acá los únicos que hacen la autocrítica, pero eso está impuesto por la publicidad. La autocrítica es entre casas, eso lo hacemos nosotros, para nosotros, adentro. Uh-huh. Y nos han estampado eso, y bueno, y seguimos. Pero ya vendrá. La lucha es cruel y es mucha, y el asunto es que seguir adelante. Y bueno, hay un PIT-CNT, hay organizaciones sociales, y hay un frente que es la fuerza más importante del país, que veremos cómo de alguna manera recuperamos espacios, que eso siempre hay que pelearlo. Y en eso se está, y en eso uh-huh. están todos, y bueno, hasta que encontremos el común denominador, ¿no? Mauricio Rosenkopf, se nos ha ido el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Realmente fue un gusto. Bueno, un abrazo enorme y un saludo a la afición. Chao. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.